así como vinimos en la primera parte generalizando límite a varias variables, continuidad a varias variables, derivabilidad o diferenciabilidad a varias variables, con los correspondientes teoremas de regla de la cadena, Taylor, etcétera. Ahora vamos a hacer lo propio generalizando el concepto de integración. ¿Sí? Nosotros conocemos la integral de Riemann en una variable, que es lo que estudiamos en análisis 1. Y ahora lo que vamos a hacer es ver distintas generalizaciones a varias variables del concepto de integral, ¿sí? Tanto para campos escalares, ¿sí? como para campos vectoriales. El primer concepto que vamos a ver, que generaliza la integral de una variable que vimos en análisis 1, es la integral de línea, ¿sí? O integral curvilínea, es lo mismo, dos nombres distintos. Así como en análisis 1 integrábamos sobre un intervalo AB, bueno, ahora en lugar de integrar sobre un intervalo, vamos a integrar sobre algo parecido a un intervalo, que sería como agarrar el intervalo y torcerlo, moverlo, cambiarlo en el espacio, ¿sí? Transformarlo en una curva, ¿sí? Pero básicamente algo que sigue siendo unidimensional, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer hoy es introducir las definiciones de integral de línea. Antes de dar las definiciones voy a dar una breve motivación de dónde sale, etcétera, para no dar directo la definición, pero una vez que tengamos la definición, es una definición de integral, así como era la integral de una variable, ¿sí? Que al principio, bueno, uno decía el área, etcétera, etcétera, y después decía, bueno, es esta operación, cuando ya sabíamos Barrow y cuando sabíamos teorema fundamental del cálculo. Bueno, después ya lo vamos a hacer más técnico, pero vamos a empezar con una motivación. Y a un par de resultados básicos que son estos de cambio de parametrización. Y después vamos a, no sé si mañana empiezo con eso, pero espero que sí, introducir algunos operadores relacionados con el gradiente para poder terminar esta guía que tiene unos ejercicios que son de campos que son gradientes de algún otro, campos vectoriales que son gradientes de algún campo escalar. Bueno, reutilizando, recordando lo que vimos en análisis 1, ¿sí? La idea va a ser que estas integrales de línea son como las integrales comunes y corrientes, solo que este intervalo que estaría acá abajo, que sería la B, bueno, en lugar de dejarlo acá recto sobre la recta, si estamos en R2, podemos transformarlo en una curva, ¿sí? Bueno, en un segmento recto que esté en cualquier ángulo, o en una curva con determinada forma, pero la idea va a ser que la integral de un campo escalar sobre un segmento de curva, por así decirlo, la vamos a calcular como si fuera sobre un intervalo, ¿sí? Con un proceso que se llama rectificación. Esencialmente va a ser la misma idea, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros estamos, por ejemplo, midiendo el área, ¿sí? De esto que es un cerco recto de tablas de madera, ¿sí? Una verja hecha con tablitas de madera. Si queremos calcular el área de esto, simplemente sumamos las áreas de cada tablita, ¿no? Y el área de cada tablita es base por altura. ¿Está bien? Esto es un poco la forma en la cual uno construye la integral en una variable, que es, bueno, esto sería como una suma de Riemann, y si después acá en lugar de ser tan recto, uno tiene una curva que vendría dado por una función. En este proceso lo que hace es hacer que las bases tiendan a ser cada vez más chiquitas, y esto se va a parecer a la integral, ¿sí? Bueno, imagínense que ese cerco, ahora en lugar de estar en una línea recta como estaba recién, esto es, no sé, un campo de golf o algo o un jardín medio sofisticado, en el cual hemos hecho el cerco sobre esta línea acá, que es una curva, que no es un segmento de recta, sino un pedazo de curva así que bordea el campo. El área en sí, este proceso que les decía recién, que era, bueno, si las puntas estaban dadas por una función, hacía tender las bases
a longitud 0 y esto daba la integral, básicamente lo podemos repetir acá, ¿sí? Porque ya si son palitos rectos, simplemente vuelvo a sumar las áreas base por altura, ¿sí? Y después, sí, esto que está acá arriba, en lugar de ser, como eran recién, segmentos de recta horizontal, son como acá, una curva que viene dada por alguna función ya. Esta función, bueno, en principio sería de dos variables, ¿no? Porque cada punto de esta curva tendría dos coordenadas x y que no siguen exactamente una recta, o sea, no es la coordenada x nada más. Pero como es una curva, ¿sí? Cada punto lo voy a poder asignar con el valor de un parámetro. No sé, si es un círculo, va a ser un valor de t para coseno de t, seno de t. Entonces, este procedimiento lo voy a poder hacer casi igual, ¿sí? Cuando la base es una curva, ¿sí? Y las alturas vienen dadas por una función que a cada punto de esa curva le da una altura, ¿sí? Acá cada barrita del cerco tiene una altura, ¿sí? La clavo en algún lugar, ese sería ahora xy y sub y, y tiene una cierta altura, que va a ser un f de xy y sub y. Pero el procedimiento es esencialmente el mismo, simplemente sumar los pedacitos de estas áreas, ¿está bien? Cada pedacito lo sumo, bueno, y si lo que está acá arriba no es una función escalonada así de rectas, tengo que hacer que las bases tiendan a cero, y lo que me va a quedar es una cosa equivalente a este, pero ahora en dos variables, ¿sí? Me va a quedar una integral que está definida ya no sobre un segmento AB de la recta, o no sobre un intervalo de la recta, sino sobre esta curvita de acá. ¿Está bien? La base lo vamos a llamar, bueno, delta S le puse acá. Creo que uso delta L ahora. Delta S, la altura f de xy. Este xy en realidad ahora sería un punto xy y sub y, ¿no? Porque esta curva tiene dos dimensiones. La suma de las áreas me va a dar el área de la cerca. Entonces la idea es, cuando yo estoy en la original, en la que es recta, esta base es una longitud sencilla de calcular. Simplemente vengo acá, digo, bueno, este es un xy y este es un xy más 1. Hago la diferencia y eso me da la longitud de la base. Eso es sencillo. Ahora, cuando tengo esta cosa así toda curvada, bueno, visto así uno dice, bueno, es un pedacito de recta acá. Ahora, cuando yo ya lo estoy pensando en el límite con los pedacitos de la base tendiendo a cero, ¿sí? La base en sí, este pedacito es en realidad un pedacito de curva también, no es un pedacito de recta. Entonces lo que necesito además es un mini cálculo para decir, bueno, esta longitud, este pedacito de la base, ¿cuánto mide? ¿Sí? Eso va a depender de la forma que tiene la curva abajo. Acá hay dos cosas que involucra esta integral. La forma de la curva, del dominio, ¿sí? Que sería esta curva de acá abajo, la base del cerco, me va a determinar cómo es el ancho de la base. ¿Sí? Este B, que acá parece un pedacito de recta, en realidad si esto es una curva que va cambiando, ya no es un pedacito de recta, es un pedacito de curva. Así que tengo en el dominio, que es una curva, ya me influye para calcular la longitud de la base. Y después, obviamente, la altura, sería un f de x y sub y. Bueno, dependerá de dónde estoy, tendrá una distinta altura. ¿Sí? No estoy pensando que tiene toda la misma altura, sino que puede ir subiendo, bajando, de acuerdo o a cómo sea el terreno, ¿sí? O a cómo yo le puse palito más corto, palito más largos. Eso dependerá de la elección de la f. ¿Sí? Son dos cosas independientes. Una cosa es la base, que tiene una forma rara y que me complica el cálculo de las longitudes estas. Y otra cosa es la altura, que viene dada por una función dada. Es como cuando uno integra una función en una variable y dice, bueno, la función que estoy integrando me la dieron. El intervalo es una cosa, la función es otra. Acá la curva es una cosa, la función es otra, la función está definida sobre la curva y a cada punto de la curva le asigna una altura. Y lo que queremos hacer es medir este área de cada pedacito, sumar, ¿sí? Bueno, y después tomar límite con estos pedacitos de la base, siendo infinitesimalmente cortitos. ¿Sí? Claro, exactamente. Es una función compuesta en el sentido de que esta f, vamos a escribir acá, lo que dice Jeremías es esta f, que a mí me gusta más ahora, no se me quedó medio chiquito ahí, pero esta f es una f, pónganle de xy y sub y, ¿no?
este puntito que está acá es el xy y sub i. ¿Está bien? Pero ¿en qué sentido es lo que dice él que es una función compuesta? Bueno, que en realidad es este dominio que me da los x y sub i no es cualquier cosa. Esos puntos son puntos de una parametrización, ¿sí? De una curva. ¿Sí? Va a ser un xy de cierto t, un y sub i de cierto t. ¿Sí? Yo a medida que voy moviendo el t me voy moviendo por acá. ¿Sí? Este es el de cierto, pónganle que es, si quieren pónganle x de ti, que será una función, y de ti. Es como que yo tengo una parametrización, no sé, alfa de t, que me da la componente x en función del parámetro t, y la componente y en función del parámetro t. Bueno, y en cada intervalito elijo un punto, un cierto t. En ese sentido, entonces, cuando yo hago acá, f, que lo evalúo en un xy, es como si lo estuviera evaluando en un t, ¿no? Porque es una función compuesta del parámetro que me da la curva. En ese sentido es una función compuesta, ¿sí? Porque yo voy recorriendo la curva con cambios del parámetro. Y la altura me lo da f en el xy que corresponde a ese parámetro. ¿Está bien? En ese sentido es una función compuesta. ¿Está bien? Depende del lugar donde estoy, me da la altura distinta. Y el lugar donde estoy lo puedo recorrer con una función porque es una curva. ¿Está bien? No sé, imagínense que fuera un círculo, coseno de t, seno de t. O si fuera una recta, no sé, t, m por t. ¿Está bien? Pero es una curva. ¿Está bien? Las integrales de línea no están definidas sobre cualquier conjunto, sino exactamente sobre curvas, o sea, curvas parametrizadas. Bueno, entonces, si acá lo que hice fue como un zoom, ¿sí? Al pedacito de la base, ¿sí? Para poder, como les dije, la curva en sí no es una poligonal, sino que es una curva. Lo que hice ahí fue un zoom a este lugar, a esta base, como para medir esta longitud, la longitud de la base, medirla en función de, bueno, de lo que decíamos recién, de que esta cosa no es cualquier cosa, sino que es una curva de la forma, ¿sí? X de t y de t. ¿Sí? Esto, yo creo que en general uso alfa de t o gamma de t, ¿sí? Para las curvas. Obviamente esta x de t y de t, o sea, alfa de t, no va a poder ser cualquier cosa para poder integrar. Vamos a suponer que es que es derivable, etcétera, para que sea suave, que no tenga que no tenga tantos problemas, pero en principio, ¿sí? Es bastante general en el sentido de que puede tomar casi cualquier forma. Entonces lo que queremos es aproximar la longitud de esta, ¿sí? El delta S, que es la longitud sobre la curva. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo lo aproximamos? Esto se llama rectificación. Lo vamos a aproximar con el cacho de recta, esta que interpola en estos dos puntos. ¿Está bien? La longitud de este segmento, que es la hipotenusa de ese triángulo, va a ser una aproximación de delta S, ¿sí? Y cuanto más chiquito sea el delta X, o sea, cuanto más chiquito hagamos el paso, ¿sí? Los saltos, las longitudes de las bases, cuanto más chiquito hagamos eso, bueno, más se van a parecer el delta S y la hipotenusa esa. Claro, vamos a hacer un límite nosotros. O sea, la integral va a existir si existe el límite. Igual que nos pasaba en análisis 1. Y entonces, esa aproximación en el límite va, bueno, va a tender al valor correcto o nos va a permitir definir, si uno quiere, después es una definición, ya no es una cuestión de igualdad, nos va a permitir definir de manera intuitiva la integral, ¿sí? Con ese proceso de paso al límite. Bueno, entonces, antes de pasar al límite, lo que hacemos es medir esta longitud, la longitud de la hipotenusa, ¿sí? Que es lo que nosotros podemos medir. La longitud de la hipotenusa entonces va a ser, bueno, la raíz cuadrada de delta xy cuadrado más delta y sub i al cuadrado. Ahora, como x e y no son cualquier cosa, ¿sí? Sino que son x de t y de t, estos incrementos los podemos aproximar con el diferencial de estos. ¿Sí? ¿Quién va a ser delta xy?
delta x, nosotros sabemos que es x' por dt. ¿Sí? Esto lo sabemos de análisis 1, el incremento en la función, bueno, a orden 1 viene dado por, si quieren acá le pueden poner un aproximado, pero orden 1 viene dado por x' por dt. Y con i va a pasar lo análogo, ¿sí? Delta i, si es una función de t, bueno, si quieren la aproximan por i' de t por dt. ¿Está bien? Entonces, cuando lo metamos en esta cuenta, que es la de la hipotenusa y que aproxima al ds, aproximado, el delta s, el delta s va a estar aproximado por la raíz cuadrada esta, y en esa raíz cuadrada, fíjense que me va a quedar x' cuadrado, y' cuadrado, dt cuadrado, que lo voy a poder sacar factor común, y una vez que lo saque factor común, ¿sí? Como está al cuadrado, lo voy a poder sacar de la raíz también, ¿no? Siempre vamos a suponer que el parámetro va hacia adelante, porque si no fuera, después vemos un resultado que se llama cambio de parametrización, que siempre se puede suponer que el parámetro va para donde uno quiera. ¿Está bien? Entonces simplemente voy a meter estas dos aproximaciones en esta raíz para aproximar el delta S. Eso es toda la dificultad que hay. Bien. Tenemos el área, como dijimos, está aproximado por la altura que es f de x y sub i, delta SI. Delta SI lo aproximamos por esta raíz de la suma de los cuadrados. Cada delta x y delta y lo aproximamos. Bueno, acá usé, fíjense que recién estaba usando una notación ligeramente distinta. No sé por qué acá usé. Este alfa 1 vendría a ser lo que recién llamé x de t. Y alfa 2 vendría a ser lo que recién llamé y de t. ¿Está bien? Me gustaría llamarlo mejor x e y, pero bueno, sí, alfa 1 y alfa 2, porque como les decía, en general usamos alfa de t para nombrar las curvas, pero yo a veces uso alfa de t para la curva completa y x e y para las componentes. Bueno, una vez que lo ponemos adentro de la raíz, ¿sí? Lo que decíamos recién, este dt, que está al cuadrado sumando en ambos, sale factor común, la raíz de cuadrado de dt, en principio es el módulo de dt, pero como les decía, podemos, al igual que cuando hacemos las integrales en una variable, que siempre suponemos que van de a hasta b, con a menor que b, y si quisiéramos hacerlo de, no sé, de 3 a 1, lo que hacíamos era el de 1 a 3 y le poníamos un menos. Bueno, ahora vamos a hacer algo parecido, ¿sí? No necesariamente le vamos a poner un menos, pero podríamos cambiar la dirección y ver cómo afecta la integral después más adelante. Así que acá lo que vamos a suponer es que siempre vamos hacia adelante. Y entonces fíjense que lo que me queda acá es, bueno, el x' cuadrado, que sería este, más y' cuadrado, y lo aclaro porque como recién usé otra notación, y' cuadrado, a lo que le tomé raíz cuadrada y lo multipliqué por dt. Ahora, si yo tengo alfa, ¿sí? de t, igual a x de t, y de t, alfa prima, que es la derivada de esto, ¿sí? Es una derivada de una variable porque tiene una sola variable, es el vector x' y prima. ¿Está bien? Y entonces la raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado es justo exactamente la norma de este vector. ¿Sí? Por eso acá pusimos la norma de alfa prima. La norma de alfa prima es x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada. Y entonces la longitud de la base, el pedacito de longitud de la base, va a venir aproximado por alfa prima norma, ¿sí? La norma de alfa prima por dt. ¿Sí? Acá me faltó el delta t. Delta t i. ¿Está bien? Y entonces el área, que venía aproximada por el delta s por f, va a venir aproximada, bueno, por alfa prima, por el delta t, que ahí me lo comí, por la altura, que es f de xy. Donde f de xy no es cualquier cosa, ¿no? Es como me dijo Jeremías antes, esta es f de x de t sub i y de t sub i. ¿Está bien? Sé que está todo relacionado acá en esta última suma,
Fíjense que está todo parametrizado por esta I, que es la que recorre los T. ¿Sí? Voy a un punto de la curva, me fijo cuánto es la longitud de la norma de alfa prima, me fijo, bueno, cuál es el punto, obviamente, evalúo la F y recién ahí hago base por altura. ¿Sí? Y esto va a ir cambiando dependiendo en qué punto esté, porque en cada punto la longitud de la base va a cambiar y la altura también, porque es otro punto. ¿Sí? Así que en principio si F es cualquier cosa, esto será cualquier cosa dependiendo del punto. Y la longitud de esta también puede ir cambiando. ¿Sí? Porque alfa prima, excepto que fuera una recta, ¿sí? En cuyo caso alfa prima me daría constante, ya si no es una recta, alfa prima va a ir cambiando. ¿Está bien? Bueno, y entonces, una vez que tenemos esta aproximación, hacemos lo que ya dijimos varias veces. Me dijeron ustedes que es un proceso de paso al límite. Esta es la aproximación con la curva rectificada, cortada en pedacito aproximada, mejor dicho, de delta SI aproximado, sí, acá es un aproximado, ¿no? Aproximado por pedacitos de recta. Esta es el área rectificada. Cuando tomemos límite, ¿sí? Haciendo que este, delta TI tiende a cero, o sea que esta cuenta en sí, este aproximado pase a ser en el límite iguales, ¿sí? Porque ya si la base de ese triangulito tiende a cero, el delta S y la hipotenusa son iguales. Bueno, cuando tomemos límite, si ese límite da un valor, ¿sí? Vamos a decir que eso es la integral. Es un proceso que nos lleva a la definición. ¿Por qué lo definimos así? Bueno, porque es una forma sensata de aproximar el área según esta cuenta que hicimos acá. Y si la curva fuera una recta, si alfa prima es constante, el resultado sería exactamente el cálculo de esas áreas, ¿sí? En el sentido de que si fuera una recta, lo podríamos de alguna forma reparametrizar para que sea un intervalo de la recta real, que fuera una B. Y en ese caso esta cuenta daría exactamente la integral de Riemann de una variable. Entonces, es razonable en ese sentido. Generaliza a la integral de Riemann de una variable porque si la curva alfa fuera una recta, esto daría exactamente lo mismo. Bueno, y si no es una recta, se nota que en el límite, ¿sí? Es el límite de las áreas calculadas debajo de la imagen de f, que es el mismo proceso que usamos para definir la integral de Riemann. Bueno, entonces, cuando tomemos límite con delta ti tendiendo a cero y ese límite exista y sea finito, vamos a decir que f es integrable sobre la curva alfa, ¿sí? Y el valor S del límite es la integral. ¿Está bien? Eso nos lleva a la definición, ¿sí? La definición, una vez que la tenemos, ya todo el proceso por el cual llegamos a la definición, uno si quiere, entre comillas, lo puede olvidar. No conviene olvidarlo porque después lo vamos a probablemente reutilizar en cuando hagamos integrales dobles, etcétera. Vamos a ir pensando también de una forma muy similar, ¿sí? O integrales de superficie sobre todo. Así que no es que uno diga, bueno, no me interesa todo el proceso de motivación de la definición, porque una vez que tengo la definición la uso, pero desde el punto de vista práctico, para hacer ejercicio, etcétera, uno una vez que tiene la definición dice, bueno, tengo alfa, tengo f, la definición del integral es así, se acabó, no tengo que pensar tanto. Bueno, entonces, como les decía, no vamos a usar cualquier curva, ¿sí? Sí, ahora vamos a ver ejemplos. No vamos a usar cualquier curva, ¿sí? En principio, porque como mínimo tenemos que derivar, ¿sí? Así que vamos a pedir curva regular, ¿sí? Que para nosotros curva regular va a ser de clase C1, ¿sí? O, bueno, no necesariamente de clase C1, ¿sí? Podría ser lo que se llama C1 a trozos. Podría ser que venga así, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos, por ejemplo, en análisis 1? Yo podía integrar una función continua, ¿sí? En AB, no tenía ningún problema, decía, bueno, esto es el área. Una descontinuidad evitable, ponele. Sí, o un salto finito también, ¿sí? Claro, Voy a tener un salto finito y no había problema, ¿sí? Lo que no podía tener era una asíntota vertical, o sí la podría tener con un poco más de cuidado, que serían las integrales impropias, pero en principio podía tener pedacitos,
¿sí? En los cuales la función tenga algún problema, y como digo, debajo de este punto no hace nada, el área no es cero, porque es el área bajo un punto, la integral quedaba bien definida también. Bueno, ahora uno diría, bueno, donde alfa prima no existe, si donde hay algún problema con alfa prima, esta definición no tiene sentido. Bueno, tiene sentido si el alfa prima, imagínense que la curva viene así y tiene un ángulo y sigue así. Uno diría, integro en este pedacito de curva, integro en este otro pedacito de curva, ambas son regulares en el sentido de ser C1, y después las sumo, ¿sí? O sea que haya un punto problemático no es problema, o que haya dos puntos problemáticos tampoco, o que haya 50 no es problema. Mientras sea C1 a trozos, que uno la puede ir partiendo en pedacitos en los cuales es C1, vamos a poder hacer la integral en cada pedacito y después sumar, ¿sí? Entonces, esta exigencia de regularidad que le puse acá, que sea de clase C1, la podemos relajar un poco a que sea C1 a trozos y después usar aditividad, porque todas las integrales son aditivas. Si yo tengo un dominio y lo pude partir en algunos pedacitos así disjuntos, siempre la integral en todo el dominio va a ser la suma de las integrales en cada pedacito. Bueno, con las curvas va a pasar lo mismo. Si la curva no es regular en el sentido de que tenga algún ángulo en algún punto, ¿sí? Que alfa prima no exista, simplemente la partimos en esos puntos y sumamos. Así que regular quiere decir que C1 a trozos, ¿sí? Puede tener puntos problemáticos, no puede ser obviamente un pedazo de curva todo problemático, ¿no? No sé, tipo un fractal, algo acá horripilante en lo cual no pudiera hacer nunca la cuenta, no. Pero si son puntitos, ¿sí? Así aislados, bueno, parto en esos puntitos y sumo las integrales, nada más. Bueno, nuestras funciones a integrar en este momento son campos escalares, ¿sí? Ahora al final de la clase vamos a ver integrales de campos vectoriales, pero por ahora, ¿sí? En la motivación que vimos y en la definición de esta, lo que tenemos son campos escalares, ¿sí? Campo escalar definido sobre la curva, ¿sí? Sobre toda la imagen de la curva, o sea, sobre alfa de i, sobre toda la imagen de la curva. Y la integral de f sobre la curva alfa, ¿sí? Que le vamos a llamar integral de línea o integral curvilínea de f sobre la curva alfa. Fíjense la notación del lado izquierdo, esta es una notación nueva. Es f, bueno, evaluada en x1, x2, xn porque es de n variables. El dominio de integración ahora es una curva que uno la pone acá, en lugar de poner AB, como era la integral de Riemann común. Cuando uno integra sobre una curva, pone el nombre de la curva acá. Casi siempre el nombre de la curva va a ser el nombre de la función que la parametriza, ¿sí? Entonces, ligero abuso de notación si uno define la curva como la imagen de esa parametrización, pero como en los campos vectoriales va a depender específicamente de la parametrización, no solo de la imagen de la curva, es preferible usar acá ya directo el nombre de la parametrización, ¿sí? Si uno la llamaba gamma, le pone gamma; si uno la llamaba c, le pone c. Integral sobre la curva de la función f, y bueno, uno pone diferencial L o diferencial S, ¿sí? Acá en el apunte mío trato de usar de L, de diferencial de la línea, ¿sí? De la curva, ¿está bien? Entonces lo que está acá a la izquierda es una notación nueva que significa la integral de la función f, campo escalar, sobre la curva alfa, ¿sí? ¿Qué datos necesito para hacer esto? Necesito alfa y necesito f, nada más. ¿Y cómo la defino, ¿sí? O cómo la calculo? ¿Sí? Si la defino como el límite cuando existe de lo que hicimos antes, esto es una forma de calcularlo, y si la defino de esta forma es simplemente la definición. Nos quedó f, lo que teníamos recién, ¿no? F evaluado en los puntos de la curva. ¿Sí? Entonces f en xy, pero xy es alfa de t. Como dijeron ustedes, esto es una función compuesta. Es f en el punto de la curva, y el punto de la curva viene dado por alfa de t. Multiplicado por la norma de alfa prima, ¿sí? Nos dan alfa, la derivamos x, derivamos y, o x, y, z. Esto, fíjense que lo introdujimos en dos variables, pero se puede hacer en cualquier cantidad de variables. Por alfa prima, ¿sí? Todo esto me queda una función que depende solo del parámetro de la curva, ¿sí? Claro, exactamente, porque es una curva. Las curvas son cosas unidimensionales. ¿Se acuerdan de esto de la guía 1? Las curvas puede tener cualquier forma, en cualquier dimensión, pero
se definen con un parámetro que va cambiando. Claro, es alfa de t. Entonces puede ser x de t y de t, x de t, y de t, z de t, o lo que sea, de 20 variables, pero solo un parámetro. Son cosas unidimensionales las curvas. ¿Está bien? Son de esta forma que está acá. Salen de un intervalo a b, o sea, tienen una sola variable, pero tienen en la imagen n componentes. Eso es una curva, algo de una dimensión. Y entonces, ¿por qué viene a cuento lo que pregunta Nicolás? Porque esto que está acá es una simple integral de Riemann de una variable. ¿Sí? Entonces nuestro nuevo concepto, que es la integral de línea sobre la curva alfa, lo definimos o lo calculamos en base a una simple integral de Riemann. ¿Qué integral de Riemann de una variable usamos? Bueno, agarro mi función, la compongo, como me dijeron ustedes, con la parametrización de la curva, la multiplico por la norma de la derivada de la parametrización de la curva, e integro en el dominio de la curva, que es un intervalo de R. Y entonces mi cálculo, perdón, me voy a sonar la nariz. Mi cálculo es una integral de una variable, una integral de Riemann de una variable. Entonces, bueno, si yo sé integrar en una variable, este cálculo será más o menos difícil, el cálculo este acá de la derecha, más o menos difícil dependiendo de, bueno, la combinación entre alfa y f se puede volver fea. El producto lo puede hacer más feo o más lindo, esto dependerá de cómo son los factores, pero es una integral de una variable que podré resolver de manera directa, con sustitución, con partes, fracciones simples, o cualquiera de las cosas que vimos en análisis 1. ¿Sí? Esto ya es un problema de integración. Pero lo bueno es que el concepto nuevo, que tiene su significado propio, ¿sí? En el sentido, por ejemplo, que veíamos recién, de dar el área debajo de esa función definida sobre la curva, lo podemos calcular con algo que ya sabíamos, que son integrales de una variable. Y esto lo digo ahora, todas las integrales que vamos a hacer en la práctica, o sea, el momento en el que vamos a decir voy a integrar algo, en integral de línea, en integral de múltiples, en integral de superficie, en los teoremas, siempre van a ser integrales de una variable, ¿sí? Porque son las integrales donde sabemos usar la regla de Barrow, ¿sí? O donde el teorema fundamental del cálculo, que acá vamos a verlo un poco más generalizado, es práctico, porque uno usa Barrow, ¿sí? Entonces, en última instancia, siempre que hagamos una integral y tengamos que calcular un número, la integral va a ser de una variable, ¿sí? No vamos a introducir un concepto nuevo de antiderivada en varias variables, ¿sí? Aunque uno lo pudiera introducir, no sería práctico, porque no valdría la regla de Barrow. Entonces, siempre nuestros cálculos va a consistir en introducir un concepto nuevo, ¿sí? De alguna forma, integral de línea, integral de superficie, integral múltiple, etcétera, y después, en algún momento, para hacerlo práctico, ya sea directo en la definición, como hicimos acá, o como un teorema de forma de cálculo, ¿sí? Como una regla o fórmula para calcular, lo vamos a reducir a integrales de una variable de las que ya hicimos en análisis 1. ¿Sí? Todas las integrales que vamos a hacer van a ser integrales de una variable, así que no hay integrales más difíciles. ¿Cuál es la parte complicada? Es, bueno, cómo justamente pasar de la integral nueva a la integral de una variable. En el caso de una curva y la integral de línea, es sencillo, es esta fórmula y nada más. Después cuando veamos integrales múltiples, bueno, tendremos que reducirlo a integrales iteradas, ¿sí? O cambio de variable, etcétera, que los pasos intermedios van a ser más difíciles. Pero en el momento que hagamos una primitiva, las primitivas van a ser siempre de una variable. Bueno, cuestiones notacionales, puede que use ds en lugar de dl, porque creo que el apunte de Tato usa ds o dr. ¿Sí? Así que puede que si leen en el apunte largo, diga dr también. Creo que contextualmente se entiende siempre, ¿sí? Que dl acá es que esto es una integral de línea en en esta, esta notación, ¿sí? Está la curva acá. La curva es como que facilita interpretar el símbolo. El nombre yo creo que uso dl porque creo que dl usa el apóstol y porque me sale una diferencial de línea, pero he visto ds, así que tal vez el apóstol o el trombo usan ds, y me parece que el apunte de Tato usa dr, pero nada, es el nombre de
del diferencial, ¿sí? Así como usábamos de x, de z, de t cuando integramos una variable, este es simplemente el nombre de la integral. Bueno, se puede combinar con la noción de integral impropia, como no vieron integrales impropias en análisis 1, no tiene tanta gracia, pero por ahí en física, cuando vean, no sé, potencial electrostático, les dicen, bueno, el potencial electrostático en un punto es el trabajo hecho para traer una carga puntual, no sé, de carga Q desde el infinito, ¿sí? Entonces uno dice, hago una integral de línea desde infinito hasta el punto donde estoy. Bueno, eso no corresponde a la definición que acabo de dar porque tendría que ser una curva infinita, pero con un simple agregarle acá que después tomo b tendiendo infinito o a tendiendo infinito una vez que haga esta cuenta, se puede hacer esa operación sin ningún problema, ¿no? Uno hace desde a hasta b, toma el límite con b tendiendo infinito y listo. Así que si alguna vez lo usan, esa es igual una definición, casi uno no usa eso para calcular los potenciales electrostáticos, pero bueno, por ahí lo ven definido así. Bueno, y acá lo que discutimos al principio se extiende a curvas regulares a trozos por aditividad, ¿sí? O sea que esta clase C1 es, excepto en cierta cantidad de puntos finita. Bueno, y ahora vamos a un ejemplo, ¿sí? Pedían el ejemplo, acá está. La guía la subí ayer recién, así que no creo que la hayan tenido tiempo de ver. La guía de esta unidad se divide en tres partes. La primera, que es la más larga, la más importante, son cálculos de integrales de línea. Y tienen, entre otras cosas, por ejemplo, las hélices. Esto es una hélice de paso 2pi, pero bueno, tiene la hélice general de paso, no sé, 2pi sobre omega, creo que le puse. Tanto en el cálculo bueno, la parametrización es directa. Tienen el cálculo de las longitudes, etcétera, que es lo que ahora vamos a hacer. Y lo que le subí además es en la carpeta vieron que hay una carpeta que dice adicionales, divulgación, etcétera. Les subí un capítulo de un libro de un escritor de hace unas décadas, de Scientific American, que hacía divulgación y tenía unos libros que se llamaban Entretenimientos Matemáticos, Divertimentos Matemáticos, cosas así que eran divulgación de matemáticas. Y tenía un capítulo que es sobre hélices, ¿sí? Porque las hélices cilíndricas como son estas y las hélices cónicas, ¿sí? Que son como espirales, tienen bastantes, por un lado, aplicaciones, bueno, aplicaciones técnicas, no sé, que las hélices pueden servir para hacer turbinas, para hacer sacacorchos, para hacer cosas así. Aplicaciones teóricas, ¿sí? No sé, la forma de las, del ADN, que es una doble hélice, o un campo magnético de una línea de carga, que es una hélice, etcétera. Así que tienen muchas aplicaciones genéricas. Bueno, ese es un pequeño capítulo que no tiene casi nada de matemáticas, sino más que nada palabras. Se lo subí ahí por si les interesa. Bueno, para nosotros una hélice es simplemente esto que está acá abajo, una curva parametrizada. A efectos de la cuenta, lo único que me interesa es la definición de alfa de t. Así que sea una hélice o que sea cualquier cosa, no cambia en absoluto lo que tengo que hacer, que es f de alfa de t por alfa prima en norma, integrado entre a y b, pero bueno, la curva tiene su interés más allá de este ejercicio. Me dan la curva es esta hélice coseno de t, seno de t, ¿sí? O sea, ¿por qué digo una hélice? Esto, si fuera si fuera solo x e y, ¿sí? Tendría coseno de t, seno de t, sería así, ¿no? Si fuera en R2. Ahora en R3 le añadí una componente z, y entonces a medida que voy dando la vuelta, va subiendo, ¿no? Porque la tercer componente, que es t, va siendo cada vez más grande. Entonces sigo así. ¿Bien? Por eso es una hélice, sacacorchos, espiral cilíndrica, ¿sí? Como le quieran decir. ¿Se entiende? Coseno de t, seno de t, t. Y
por supuesto, cuando yo hago una integral de línea me tiene que decir cuál es el dominio, ¿sí? El AB. En este caso, un paso, de 0 a 2pi. También es como que me hubiera cortado acá. ¿Sí? Hubiera hecho hasta acá y corté acá en la primera vuelta, cuando llegué por acá arriba. ¿Sí? Una vuelta de hélice. Y me piden hacer la integral, ¿sí? De un campo escalar. El campo escalar es simplemente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Es un campo escalar continuo, ¿sí? Así que sobre la imagen de la curva, que es un conjunto acotado, va a ser acotado, ¿sí? No se puede ir a cualquier lado porque tanto x cuadrado más y cuadrado no es siempre igual a 1, de hecho. Y z cuadrado, lo más grande que puede ser es 4pi cuadrado, ¿sí? No, claro, la norma va a depender de t, en principio. Claro, justo en esta, ¿sí? Esta es una es una curva bastante particular la hélice, ¿sí? Por eso es que aparece en tantos lados y les puse ese artículo de divulgación porque es como en cierto sentido parecido a las rectas. Si vos tenés una recta, tampoco te va, la derivada tampoco te va a depender de t, porque si es t, m de t, cuando derivás te queda 1m. ¿Sí? Si es una circunferencia, te va a quedar coseno derivado, te va a quedar seno, seno te va a quedar derivado coseno, y cuando hagas la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados te va a volver a dar constante. Esas cosas son constantes y estas hélices también son constantes. Son curvas bastante particulares. ¿Sí? No, en general, alfa prima de t va a depender de t. ¿Sí? Para hacer el primer ejemplo, bueno, lo hacemos con una linda curva. ¿Sí? No quise hacer directo a un círculo, que ya era más sencillo, sino una hélice, pero lo hacemos con una curva en la cual alfa prima no quede tan feo. Después ya tendrán en la guía ejemplos más feos para hacer las cuentas. Bueno, alfa prima, derivo coseno, me queda menos seno, derivo el seno, me queda coseno, derivo t, me queda 1. Entonces, cuando elevo al cuadrado, menos seno cuadrado, más coseno cuadrado, más 1 al cuadrado, me queda constante. ¿Sí? Casualidad, entre comillas, es que elegí una curva sencilla. Para una curva en general, como dice Nicolás, bueno, alfa prima va a depender de t y su norma casi seguro va a depender de t, excepto que justo haya senos y cosenos y se simplifiquen las cosas. En general, alfa prima de t va a ser una función de t. Bueno, mi función a integrar, ¿sí? Es f, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Fíjense que f en principio no tiene nada que ver con la curva. F es algo que combina x y z. Y que después, una vez que yo sé la curva, reemplazo x por x de t, y por y de t y z por z de t. ¿Sí? Pero no, la f es algo que me dan como dato. Es como cuando integro. Me dan el intervalo por un lado, me dicen el 3, 5, y por otro la función. ¿Sí? En principio la función de intervalo no tiene nada que ver. Es una función y un intervalo. Solo tiene que estar obviamente el intervalo en su dominio, y en este caso la imagen de la curva tiene que estar en el dominio de f, si no, no tiene sentido, pero por lo demás es bastante arbitrario. O general, más que arbitrario. Bueno, acá usé D. Se ven, quería cambiar todo a DL, pero evidentemente no lo hice. DS o DL acá, esto que es la integral de línea, ¿sí? Dijimos, es la integral en el intervalo AB, que es 0, 2pi. F, evaluado ahora en alfa de t, o sea, x lo reemplazo por coseno de t, y lo reemplazo por seno de t, z lo reemplazo por t, y lo meto en esta cuenta. Hago el producto por alfa prima de t en norma, ¿sí? Que esta cuenta ya la hice acá, e integro entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Bueno, f compuesto con alfa de t, pongo coseno de t y me queda coseno cuadrado, seno de t me queda seno cuadrado, y t me queda t cuadrado. Entonces, este paréntesis que está acá es f compuesto con alfa. Reemplacé x por coseno, y por seno, z por t. Queda coseno cuadrado más seno cuadrado más t cuadrado. Por raíz de 2, que es lo que me dio la norma de alfa prima, integrado entre 0 y 2pi. ¿Está bien? A partir de acá ya es una cuenta, que es la integral de una variable. Bueno, coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1, así que este paréntesis es un poquito más lindo escribirlo como t cuadrado más 1, por raíz de 2, entre 0 y 2pi. La integral de t cuadrado es t cubo sobre 3, la integral de 1 es t, el raíz de 2 lo saco afuera de la integral, entre 0 y 2pi. En 0 me da 0,
Y en 2pi me queda, bueno, 8pi cubo sobre 3 más 2pi. ¿Está bien? Esta es la integral, o el ejercicio sencillo. Me dan la f, me dan el alfa, lo tengo que meter en la definición y hacer la cuenta, nada más. ¿Se entiende? Como dice esta integral, me dieron f, me dieron alfa. Hice f compuesto con alfa, coseno cuadrado más seno cuadrado más t cuadrado, ¿de dónde salió? X es coseno cuadrado, x cuadrado es coseno cuadrado, y cuadrado es seno cuadrado, y z cuadrado es t cuadrado. Porque x y z son estos. Alfa prima, lo hago aparte, en general hago primero esa cuenta, hago alfa, lo derivo, y después de derivarlo, hago la suma de los cuadrados raíz cuadrada. Esto me da, en principio, una función de t, acá es constante, pero es una función de t. Lo meto en la definición, me da un producto de dos funciones de t, es una función de t, integro, y obtengo el resultado. ¿Está bien? Fíjense, la intuición y todo lo que habíamos dado al principio lo he hecho en R2, después la definición la di en Rn, y acá es en R3. ¿Sí? Así que este es ya el caso general, entre comillas. No necesariamente uno lo puede interpretar como el área bajo una curva, porque ya no tiene la misma interpretación, ya tiene 3 dimensiones el dominio, pero la cuenta la puede hacer siempre. ¿Está bien? Sí, no, perdón por la pregunta, pero nada, Sí. estoy absorbiéndolo. Vos tomás que t es igual a 1 en la primera línea para encontrar la raíz de 2. ¿Puede ser? No, no, es la derivada Ah, de ok. t. No, dije cualquier cosa. O sea, acá lo que no escribí, por cuestión de espacio, es que este alfa prima de acá es la derivada de menos seno, coseno, y la derivada de t es 1. ¿Está bien? El paso intermedio, vos tenés alfa, lo derivás, y una vez que lo derivás lo metés acá en raíz cuadrada de los suma de los cuadrados. ¿Está bien? Este 1 viene de haber derivado t. ¿Está bien? Bueno, propiedades que tiene la integral de línea. Cualquier cosa que uno llame integral, en general tiene que tener estas propiedades, ¿no? Nosotros vamos a ver varios tipos de integrales. Vamos a ver integrales de varias variables que se llaman múltiples. Vamos a ver integrales de superficie. ¿Sí? Creo que con eso vamos a ya estar. Pero en otras materias se ven otros tipos de integrales, integrales complejas, integrales estocásticas, integrales, bueno, integrales impropias, como les dije antes. Y esas cada una tiene su definición, etcétera, pero tiene que cumplir ciertas propiedades para que tenga sentido llamarlo integrales, ¿sí? Y algunas, las propiedades más fundamentales, sí, lo bueno es que uno a medida que va introduciendo más ejemplos o más tipos de integrales, es como que le va esperando este tipo de cosas, que tengan propiedades básicas. Aun cuando uno no sepa exactamente cómo hacer la cuenta, uno sabe que la integral de la suma de dos funciones tiene que ser la suma de las integrales. Esto es lo mismo que cumplir la integral de Riemann en una variable. Si yo una función la multiplico por 5, la integral de 5 veces f es 5 veces la integral de f. ¿Sí? Estas dos las podríamos llamar linealidad de la integral. Y si parto el dominio, ¿sí? Acá va a ser alfa más beta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Recorrer alfa, ¿sí? Y después recorrer beta. ¿Sí? Este sería alfa, que llegó hasta acá, C1, y después beta, que llegó hasta acá, también C1. Bueno, la integral en la curva que es primero una y después la otra, ¿sí? La unión de ambas curvas, este simbolito de suma significa una y después la otra, es la suma de cada una por separado. ¿Sí? Aditividad de la integral. Estas propiedades las tienen que cumplir todas las integrales. Tiene que cumplir estas propiedades y alguna forma de Barrow o de teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Mañana probablemente vemos ya una de las primeras formas de teorema fundamental del cálculo, que es la que corresponde a integrales de línea. Entonces, bueno, son propiedades que son comunes a todas las integrales y estas las cumplen, y en este caso, que es la integral de línea, son fáciles de demostrar porque la transformo en una integral de Riemann con la parametrización de alfa, y la integral de Riemann cumple estas propiedades sencillamente. Así que acá en el último, si quieren, que sería el más difícil, entre comillas, uno dice, bueno, parametrizo este de A hasta B, este de B hasta C, de última cambio el intervalo de definición del beta,
y es simplemente la aditividad de la integral de Riemann, ¿no? Que era la integral de A hasta C más la integral de C hasta B era la integral de A hasta B. Eso ya lo cumplía. Entonces, con estas propiedades podemos... Perdón, Luciano, una pregunta. La última definición es lo que dijiste vos recién, lo de tipo la integral de A a B es igual a la integral de A a C más la integral de C a B. Claro, eso en una variable era esta, ¿no? Era, vos tenías la integral así y decías, bueno, si yo integro de A hasta B, que es lo que también me permitía hacerlo como charlamos antes con alguna discontinuidad, salto finito o Claro, claro. inevitable, Perfecto. hago este pedacito y este pedacito, ¿sí? Ahora es lo mismo, solo que si la curva viene así, digo, bueno, pará, la curva la voy a cortar en dos. Voy a decir que este cacho, ¿sí?, es alfa y que este otro cacho es beta. Entonces digo, integro en alfa, integro en beta y sumo, y es lo mismo que haber integrado en toda la curva completa, lo que sería la integral desde A hasta B, la llamo alfa más beta. Es decir, una y después Perfecto. la otra, es eso. Bueno, esto es práctico, como les decía recién, para cuando alfa y beta son C1, pero justo donde se pegan hay un ángulo o algo molesto. Simplemente decimos las hago por separado y después sumo. Bueno, la primera aplicación que vamos a ver de esto es la longitud de arco, ¿sí? La longitud de arco a veces causa cierta confusión de por qué usamos la función 1, pero aprovechemos que estamos recordando la integral de Riemann de una variable. Yo tengo esto, ¿no? AB, una función positiva, continua, lo que quiera. Esto de acá es la integral entre A y B de F, ¿no? O sea que la integral entre B de F me da el área bajo la curva entre A y B. Imagínense que yo acá, en lugar de tener una F cualquiera, tengo la función que vale exactamente 1. La función vale exactamente 1. Integro entre A y B. ¿Está bien? Integro entre A y B, la función 1. Me da B menos A, ¿no? O sea, la longitud AB. ¿Sí? Me da B menos A, que es la longitud del intervalo, ¿sí?, del segmento AB. ¿Está bien? Entonces, uno puede, obviamente en una variable no tiene sentido, ¿no? Decir la longitud del segmento AB, en lugar de decir es B menos A, que son dos palabras, es la integral de la función 1 entre A y B. Sería una forma como esos, bueno, memes o chistes que hacen de cómo define uno, un ingeniero, y ponen una suma infinita y lo dividen por algo, etcétera, así para ver una forma complicada de decir algo sencillo. En una variable no tendría mucho sentido decir la longitud del intervalo B es la integral de la función 1, pero es algo verdadero, ¿sí? Si uno integra la función 1, le da la longitud del intervalo. Ahora, cuando yo estoy en una curva ya en Rn, o en R2 ya, o en R3, donde la podría visualizar incluso, y más todavía en Rn, la longitud de la curva ya no es algo tan trivial como decir, bueno, me fijo B, me fijo A y hago la resta. Es algo más complicado, ¿sí? Uno tiene una curva horripilante así y dice, bueno, ¿y cuánto mide esto? ¿Sí? ¿Cómo mediría uno esto? En la práctica literal, ¿sí? Yo imagínense que soy, no sé, albañil y quiero medir cuánto voy a necesitar acá de cemento, lo que sea, para hacer este camino. Bueno, Estamos traigo un midiendo hilo. los tramos más cortos, ¿o no? Sí, yo Ah, lo que haría es traer un hilo, llegar hasta acá y después estirarlo, ¿sí? Ahora, eso es literalmente lo mismo que dice él, que es, ¿qué es lo que hice yo con el hilo? Bueno, le fui dando la formita y después lo estiré. Ese es el procedimiento de rectificación que vimos antes, era cambiar la curva por una recta, o sea, agarrar y estirarlo, es lo mismo en el sentido, en el límite, es equivalente a lo que hicimos nosotros, que era medir cada pedacito, ¿sí? Y después sumarlo, bueno, en el límite con cada pedacito tendiendo a cero. Son dos operaciones que terminan siendo lo mismo, porque es proceso de rectificación. Y entonces, medir la longitud de la curva sería medir los pedacitos de delta S y sumarlos, y hacer el límite con el delta t tendiendo a cero. ¿Sí? Esto tendería a dar la longitud de la curva, medir los delta S nada más.
Ahora acá, si yo tengo delta S, es como tenía acá. Acá yo tenía 1 por dx. Acá es como que tuviera 1 por ds. Entonces, cuando yo tomo este límite también, de alguna forma, es como que hubiera estado pensando que sobre la curva alfa estoy integrando la función 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo mido algo de altura 1, cuando yo le calculo el área, si la altura es siempre 1, el área es numéricamente igual a la longitud de la base. ¿Sí? Entonces, nuestra primera aplicación es para calcular la longitud de una curva, lo que vamos a hacer es integrar la función 1. Lo cual, obviamente, en R, ¿sí? No tenía sentido, porque uno dice la longitud es B menos A. Pero ahora, donde la curva tiene una forma arbitraria que viene dada por alfa, esto nos permite dar hasta definirlo, ¿sí? Porque ese proceso que hablábamos, que yo decía con el hilo y él me decía esto, que escribí después, está bien conceptualmente y todo, pero si uno no pasa por la integral en t, ¿sí? Es difícil de calcular. Entonces, bueno, uno puede decir, está definida la longitud, sí, esto tiene límite, etcétera, pero en la práctica uno directamente ya usaría como definición la integral esta, ¿sí? Porque dice, bueno, esta es la única forma que tengo de calcularla. Entonces, cuando tengamos una curva, ¿sí? Definida en un intervalo finito AB, para calcular la longitud de esa curva, vamos a hacer la integral de la función 1, ¿sí? Entonces, en lugar de estar f acá está la f, acá estoy marcando con el lápiz en lugar de con la mano, acá está la f, pero la f es 1, así que no la escribo. ¿Sí? Entonces hice la integral de 1, 1 compuesto con alfa da 1 porque es constante, y después multiplico por la norma de alfa prima e integro. Hago la integral de la función 1. ¿Sí? Sencillamente, por lo que dijimos acá, si la altura es siempre 1, bueno, el área es igual a la longitud de la base. En R es trivial, y no hace falta hacer esto, pero en R2, en R3, bueno, es necesario hacer esto, hasta diría para definirlo. Si quieren, para definirlo uno podría decir, bueno, si existe el límite o queda definido así, pero para cualquier cuenta práctica es necesario hacer la integral esta de la función 1. ¿Está bien? Bueno, esto dentro de un par de clases, cuando veamos superficies, lo vamos a generar áreas de superficies para encontrar volúmenes, ¿sí? Bueno, bajo nada, volúmenes de sólidos, ¿sí? Así que esta es nuestra primera aplicación, pero es una aplicación que va a volver a aparecer casi de la misma forma en otros conceptos geométricos, ¿sí? Esto es la longitud de arco, ¿sí? O longitud de la curva. Integro la función 1. En la práctica, integro entre A y B la norma de alfa prima. ¿Está bien? Que esto que está acá es lo que me dijo él. Es hacer cada pedacito y sumarlo. ¿Está bien? A ver si tengo un ejemplo acá. Bien. De nuevo, este va a ser una longitud de arco. Como ejercicio es el ejercicio sencillo en el sentido de que me dan alfa y una vez que me dan alfa, ya está. Si me piden la longitud, me dan alfa y me dan el dominio, ¿no? Me dan alfa y me dan el dominio. Si me piden la longitud de arco, tengo que hacer alfa prima, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente, e integrar entre A y B. ¿Cuál es la dificultad que puede tener el ejercicio? Que la integral que me queda sea más o menos difícil. ¿Sí? La dificultad que tenían las integrales en análisis 1, que no era poca, porque había integrales difíciles, pero en principio se vuelve un ejercicio de una variable, ¿sí? Un ejercicio de análisis 1. Si me dan el alfa y el AB, hago alfa prima, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, integro entre A y B. Esa es la longitud de la curva. Bueno, la curva que me dan acá, sí. Perdón, una pregunta. Como que ponele, viste, en el caso anterior que vimos, o sea, que la norma te da raíz cuadrada de 2. Sí. Ahí, como que... Y ahí lo que te está Ah, diciendo es que cada pedacito tiene la misma longitud. Si vos, lo único que depende es de cuán largo es. Imagínate que estás en una recta. Te está diciendo, bueno, la longitud de la curva, de lo único que depende es de cuánto varía el parámetro, de delta t. Por lo demás, la curva en sí es siempre igual. ¿Sí? Es como que si yo la hélice tiene la misma propiedad que la recta, que es que si yo la desplazo, queda igual, no le pasa nada. ¿Sí? Lo o mismo sea, en este pasaría caso con un pedazo de perdón, circunferencia, pasa lo mismo.
Siempre es igual la curva en todos Claro, lados. claro, Por eso y con la hélice me pasa lo mismo. Como hace claro, así y siempre mantiene un ángulo constante, es como que localmente todos los pedacitos son iguales, solo dependen de cuán largo lo elegí. claro, claro, claro. Tiene ¿Está sentido, bien? tiene sentido. Sí, sí. Entonces cuando lo hago desde A hasta B, me fijo, bueno, cuántos pasos di en esta curva. Esta no, esta es más fea. Esta es una curva así, tipo algebraica, ¿no? Porque son potencias de t, pero depende de t el alfa prima. Pero, como les decía, una vez que a uno le dan el alfa de t y el AB, listo, es una cuenta, ¿sí? Es una integral de una variable. Alfa es t, 2/3 de t a la 3 medios, ¿sí? Así que estamos definidos en el 0,1 sin problema. Alfa prima es... ¿A alguien le quedó el micrófono prendido, puede ser? Uy, sí, perdóname. Gracias. La derivada de t es 1. La derivada de t a la 3 medios es 3 medios por t a la 1 medio. Este 2/3 de acá lo metí para que se vaya con el 3 medios. Y me queda t a la 1 medio, que es raíz de t. Hago x cuadrado, que es 1, más y cuadrado, que es el cuadrado de raíz de t, que es t. Y entonces me queda raíz de 1 más t, la norma de alfa prima. ¿Cuál es la longitud de este pedacito de curva? Va a ser la longitud, la integral entre 0 y 1 de alfa prima, que es la raíz de 1 más t. ¿Sí? La raíz de 1 más t la hago con... Bueno, acá hice copy-paste de la página anterior y me quedan 2pi, ¿no? Este es un 1. Este es un 1. La raíz de 1 más t la hacen con la cambio variable z igual t más 1. ¿Sí? De z es de t. Y entonces les va a quedar raíz de z a la 3 medios sobre 3 medios, t más 1 a la 3 medios sobre 3 medios, entre 0 y 1, ¿no? Este 2pi se ve que hice un copy-paste de la anterior y no, ahí me olvidé de cambiarlo. Entre 0 y 1, t más 1 a la 3 medios, dividido 3 medios. En 0, bueno, el 2/3 lo saqué factor común, en 0 me da 1, porque es 0 más 1, y en 1 me da 2 a la 3 medios. ¿Bien? Esta es la longitud del pedacito de esta curva, ¿sí? Que es una curva algebraica así medio fea, pero se puede calcular. Mientras a uno le salga la integral, se puede calcular. No solo, esto es importante, no solo uno, bueno, le sale la integral, la puede calcular. Imagínense que no me sale la integral. Pero si la función es continua, el intervalo finito, uno sabe que existe esa integral, bueno, y lo que van a ver en alguna otra materia es, en métodos numéricos, es cómo aproximar una integral o cómo calcular numéricamente una integral, ¿sí? Que es básicamente, si quieren, el procedimiento que hicimos al principio, ¿sí? Las áreas bajo la curva, o sea, hacerlo, partir el dominio, fijarse cuánto vale la función de cada punto, hacer una suma y tomar cada vez particiones más chicas. Eso uno lo puede hacer directamente como aproximación de la integral. Así que aún si a uno no le sale, uno mira la integral y dice, bueno, esta integral existe y la longitud existe y existe la longitud de esta curva. Después el cálculo en sí puede que me salga, como en este caso, con una simple sustitución, puede que sea más complicado, o puede que no me salga, ¿sí? Que ni siquiera exista con funciones elementales. Imagínense que me hubiera quedado la integral de e a la t cuadrado, no hay funciones elementales para hacerle primitiva, pero eso no quiere decir que la curva no tenga longitud. Quiere decir que no me sale la primitiva para calcularla. La longitud existe y vale algún número real que está representado por esa integral. Después lo que puedo hacer es una aproximación numérica y tabularla, ¿sí? Para tabularla. Si es una sola integral, le encuentro una aproximación y si depende de algún parámetro, hago una tabulación. Esto viene a cuento de un ejercicio que hay en la guía, ¿sí? Creo que las longitudes de curvas son el ejercicio 2. El ejercicio 1, no, el ejercicio 1 es parametrizar, sí, el ejercicio 1 es parametrizar y el ejercicio 2 son longitudes de curvas. El primer ítem creo que son curvas sencillas, el segundo ítem creo que es una espiral, algo así, y hay un ítem que es la longitud de una elipse, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 1 van a tener parametrizar una elipse, ¿sí? Una sencilla elipse, bueno, con un poco de cariño esto es una elipse, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1, ¿se acuerdan de la elipse? Y que con un pequeño
pequeño cambio de variables es como una circunferencia casi, así que van a poder tener, no sé, a coseno de t, coma b seno de t, ¿sí? X cuadrado me queda, x cuadrado sobre cuadrado me queda coseno cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado me queda seno cuadrado, así que la suma da 1. Bueno, esto es algo que van a hacer en el ejercicio 1 en la práctica. Una pregunta, eso de parametrizar como seno y coseno es siempre, ¿no? Porque creo que ya lo habíamos visto antes de ver Lagrange, la Sí, primera sí. cuatri. Pero como que a Parametrizar simple... con ¿Cómo? seno y coseno, la circunferencia es casi por definición de seno y coseno, que te queda así. Y la elipse con un pequeño cambio de variables, como que decís, bueno, si defino una nueva variable que sea x sombrero igual x sobre a e y sombrero y sobre b, la cuenta que acá te da una elipse se vuelve de nuevo una circunferencia y ahí usas seno y coseno. Vale, ok. Así que en el ejercicio 1 hay largo, hay creo que 8 o 9 curvas y hay una circunferencia, una elipse y creo que algunas cosas más. A lo que voy es que uno hace esto con esta sencillísima parametrización que es a por coseno de t, b por seno de t. Lo mete en la integral, le queda algo y lo que en general pasaba, porque la guía antes de que la cambie decía calcular la longitud de la elipse, era que uno se rompía la cabeza y no encontraba cómo hacer la integral. Bueno, yo no sé si estaba puesto a propósito o no se había dado cuenta el que había hecho la guía original, que la integral que queda cuando uno hace esto para la elipse no se puede calcular con funciones elementales. Es de una familia de integrales famosas que se llaman integrales elípticas y que están tabuladas, ¿sí? Están calculadas numéricamente con muchos decimales y uno puede encontrar la longitud de una elipse aproximada con esas integrales elípticas, pero la cuenta en sí no sale, no es que uno dice, bueno, la primitiva es hago barrow y ya está. Les puse también bueno, más que de divulgación, ese es más técnico, porque habla de cómo son las integrales elípticas, las funciones elípticas, etcétera. Eso dio lugar en su momento a toda una teoría que existe hasta el día de hoy, que es la de funciones elípticas, ¿sí? Así que algo tan uno diría inofensivo, como calcular la longitud de una elipse. La longitud de una circunferencia, si ahí no estuvieran A y B, listo, pasa lo que me decían recién. Coseno cuadrado más seno cuadrado media constante, y la longitud de una circunferencia de radio 1 es 2pi. ¿Sí? Bueno, cuando uno hace algo tan sencillo como cambiarle el AB, o sea, cambiarle acá, decir, bueno, esto en lugar de ser una circunferencia es una elipse, se desmadra todo y la integral no sale. Pero eso quiere decir que no tenga longitud la elipse, no, porque hacemos como me dijeron antes ustedes, pongo un hilo alrededor, lo corto y lo estiro y me fijo qué longitud tenía. ¿Cómo no va a tener longitud una elipse? Tiene longitud, está definida. Lo que no la puedo calcular es con una integral sencilla. ¿Sí? Bueno, eso es interesante, tiene un apunte sobre integrales elípticas. Acá solo lo aclaré en el ejercicio, antes no decía nada, ahora aclaré, decir, bueno, pregunta, ¿se puede calcular? La respuesta es no, no con integrales elementales, y los mando ahí al apunte al que le interese leer sobre integrales elípticas, porque bueno, en sí da lugar a toda una teoría de integrales elípticas que después tuvieron aplicaciones en otras ramas de la matemática, etcétera. Así que, bueno, es de interés histórico y en cierta forma también actual, porque se siguen usando más que las integrales, las funciones elípticas, que son funciones definidas a partir de integrales elípticas. Bueno, por lo demás, si me sale la cuenta, me sale y listo. ¿Está bien? Bueno, aplicaciones estándar, ¿sí? Que los van a usar en física, en probabilidades, en muchas materias. Si la función que estoy integrando sobre la curva representa la densidad de masa, ¿sí? Uno tiene un alambre, pónganle, que en algunos lados es más finito, en otros lados más grueso, o cambia de material, ¿sí? O una soga, ¿sí? Una soga que va cambiando de material, o son varias sogas pegadas de materiales distintos, densidades distintas, o bueno, cualquier propiedad que va cambiando. Bueno, cuando lo que uno tiene es la densidad de masa,
En cada punto, la integral de la densidad de masa lo que da es la masa total, ¿sí? La masa del alambre. Y si lo que uno tiene es la densidad de carga, ¿sí? Puede ser si es un alambre, ¿sí? Por ejemplo, puede estar cargado. Un alambre, un cable, puede estar cargado, ¿sí? Con, bueno, las densidades de masa siempre son positivas, pero las densidades de carga pueden ser positivas o negativas. Por lo demás, la cuenta en sí para calcular la carga total es la misma que para calcular la masa total. Simplemente me dieron la densidad de carga sobre el alambre o sobre el cable y hago la integral de línea de esa densidad y me da la carga total. ¿Sí? Es como haber sumado todos los pedacitos de carga, me da la carga total. Haber sumado todos los pedacitos de masa, me da la masa total. ¿Sí? Son interpretaciones estándar. En nuestra práctica no hay ejercicios de cálculo de masa, cálculo de carga, pero bueno, probablemente en física usen estas cuentas. En general, no son curvas complicadas, las que uno usa en física suelen ser, no sé, o densidades lineales literalmente rectas o espiras circulares, cosas que son sencillas de calcular sin una integral de línea complicada, pero en principio para cualquier alfa estaría bien definido, ¿no? Si la densidad es continua o es acotada, estaría bien definida la masa total, la carga total. Una aplicación que es en cierta forma análoga a la que habíamos visto en análisis 1 es el promedio, ¿sí? La integral en análisis 1 por ahí habíamos visto, ¿sí? Cuando vimos teorema de valor medio, ¿sí? Que uno podía definir el promedio de una función como AB, ¿sí? La integral entre AB dividido B menos A. ¿Sí? Esto, en cierta forma, como la integral, en este sentido, está sumando las contribuciones de f, bueno, estos son las contribuciones de cada pedacito de x promediadas divididas por la longitud total. ¿Sí? No, yo no lo voy a usar, pero, por ejemplo, en probabilidades es muy común usarlo. Así que en otras materias sí lo van a usar. El promedio simplemente es la integral de f dividido la longitud total. ¿Está bien? No, en la guía no, por lo menos ayer la terminé de pasar y creo que no quedó ninguno que siquiera use la palabra, pero es una aplicación muy sencilla y lo único que significa es calcular la integral de f y dividirlo por la integral de 1. Así que si en algún lado lo ven, lo pueden usar. Es una aplicación importante, sobre todo en temas de probabilidad, etcétera. Ahí se usan bastante los promedios. Bueno, y en física también porque se usan estos promedios cuando uno está haciendo, no sé, cuántica básica, así las funciones de onda al cuadrado dan, al módulo al cuadrado de la función de onda da distribución de probabilidad, así que estos valores medios, promedios, en física también los van a usar. Bueno, como les dije al principio, ¿se acuerdan cuando saqué el delta t de factor común? Les dije, bueno, estoy pensando que el t va para adelante, etcétera, y cualquier cosa, si la curva la estoy recorriendo con un t que va para el otro lado, bueno, lo pienso con el t yendo para adelante y después hago un cambio de parametrización. Entonces vamos a ir a qué es lo que quiere decir el cambio de parametrización. Antes de ir a la cuestión técnica de cambio de parametrización y el teorema asociado, volvamos un segundo a esta diapositiva, o si quieren a la primera diapositiva cuando calculamos el área. Yo estoy calculando el promedio, póngale que estoy haciendo un promedio de una función. La f es un campo escalar, ¿no? Entonces, ¿cómo haría yo? ¿Cómo hago el promedio este? Bueno, la longitud de la curva la medí de alguna forma, con un centímetro, o con mi clásica versión del hilo y estirado. Ya sé cuánto mide la curva. ¿Y cómo hago el promedio? ¿Cómo hago yo el promedio sobre una curva? O sobre el promedio de cualquier variable sobre cualquier dominio. Yo les digo, bueno, ¿cuál es la temperatura promedio en la habitación en la que están? Bueno, divido la habitación en una cantidad de cuadraditos, mido la temperatura en cada lugar y hago un promedio de eso, sencillamente. Bueno, en este caso, como es sobre una curva, yo les digo, no sé, ¿cuál es la carga promedio en el alambre? O ¿cuál es la masa promedio? Y uno dice, bueno, mido la masa en cada pedacito de curva y hago un promedio de eso. ¿Sí? Y si fuera otra variable, si fuera la temperatura en una curva,
mido la temperatura en cada punto, obviamente una cantidad finita de puntos, y después hago un promedio, ¿está bien? Y si fuera cualquier cosa, si yo les digo, mira, en el alambre alguien pegó etiquetas con números, ¿sí? Decime cuál es el promedio de esas etiquetas, ¿qué es lo que hace uno? Va y lee los números de las etiquetas, lo suma, lo divide por la cantidad que había y tiene el promedio. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si yo fui, imagínense que estoy midiendo eso, los números que tenía en el alambre y quiero sacar el promedio. ¿Hay alguna importancia si empecé de abajo y fui para arriba? ¿Sí? O sea, la curva era, imagínense que lo que yo estoy midiendo es el promedio, tengo esto y en cada lugar le pegué una etiqueta por acá, ¿no? Con un número. Si yo vine de acá para acá al medir, o de acá para acá, ¿el promedio va a cambiar? Yo leí los números, sumé y dividí por la cantidad de números que había. ¿Cambian algo? ¿En qué sentido lo recorrí? No, para nada. Y si la cuenta la hice rápido o la hice lento, o sea, si iba despacito porque me costaba leer, o fui rápido y fui caminando más rápido, mientras haya pasado por todos los puntos, la cuenta da igual si fui rápido, si fui lento, si fui para la derecha, si fui para la izquierda. ¿Sí? Bueno, básicamente recorrer la curva más rápido, más lento, para un lado o para el otro, es lo que vamos a llamar un cambio de parametrización, que es recorrer los mismos puntos, pero de una forma, bueno, no cualquier forma, ¿sí? No lo voy a ir para adelante y para atrás, así aleatoriamente, sino, bueno, o todo para adelante o todo para atrás y a distintas velocidades, pero recorriendo los mismos puntos, ¿sí? Consecutivamente. Si yo lo que estoy midiendo es un número, como la integral, ¿sí? Excepto por este L de alfa, que es una constante que la puedo pasar para acá, la integral es casi un promedio. Como la integral es de un campo escalar, es el promedio del campo escalar, como yo haya recorrido la curva para leer esas etiquetas no tiene ninguna importancia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Cuando yo en lugar de recorrer la curva con alfa, la recorro con beta, imagínense que esta era alfa y esta era beta, el resultado de la integral del campo escalar f tiene que ser igual, porque lo único que hice fue mirar los valores de las etiquetas. Los valores de las etiquetas no se dan cuenta si yo iba para la derecha o iba para la izquierda. Es muy distinto si no fuera un campo escalar, ¿no? Si fuera que estoy midiendo, no sé, el campo eléctrico o la velocidad de corriente. Imagínense que esto fuera un río, ¿sí? Y yo estoy viendo cuánto me cuesta recorrer el río. Si voy corriente abajo me cuesta poquito, pero si voy corriente arriba me cuesta un montón. Ya si la magnitud que estoy mirando es vectorial, ¿sí? Como una velocidad en ese caso, esto cambia. Pero si lo que estoy mirando es un número, ¿sí? Yo recorro el río y lo que miro es lo que dice un poste en la orilla, ahí si fui corriente arriba o corriente abajo, lo que dicen los postes no cambia. ¿Está bien? Entonces, para los campos escalares, ahora vamos a definir bien técnicamente qué significa cambiar de parametrización, para no incluir cosas raras, pero los cambios de parametrización para campos escalares no cambian la integral, ¿sí? Porque el promedio de lo que dicen las etiquetas, si yo fui para arriba, para abajo, rápido, lento, no cambia. Es muy distinto a un campo vectorial, porque en el campo vectorial, ¿sí? Si yo voy contra corriente o a favor de la corriente, cambia mucho. Bueno, cambio de parametrización, vamos a reparametrizar la curva, así que la definición de cambio de parametrización nos va a servir. Ahora para el teorema de campos escalares y después para el teorema de campos vectoriales, porque reparametrizar la curva es la misma operación. Lo que va a cambiar después es si lo que estoy haciendo es una integral de un campo escalar o de un campo vectorial. Bueno, dada una curva alfa, vamos a decir que una curva alfa definida en AB, Rn, vamos a decir que otra curva beta, definida en algún CD, también Rn obviamente, es una reparametrización de alfa, ¿sí? Básicamente si son los mismos puntos recorridos de otra forma, ¿sí? O sea, si hay una transformación que llame U de CD a AB, o sea, del dominio de beta al dominio de alfa, de forma tal que, bueno, U' es distinto de 0, eso es para que la curva no la recorra varias veces, aun cuando fueran los mismos puntos. Si yo antes digo, bueno, las etiquetas las leo 3 veces cada una, es distinto a, bueno, si justo leo 3 veces cada una, no, pero si leo una 3 veces, otra 2 veces, etcétera, ahí cambia el promedio. Acá la idea es que si las leí una vez para un lado, las leo una vez para el otro. Bueno, este cambio de parámetro, que es la U,
permite escribir a beta como alfa compuesto con u. O sea que beta es lo mismo que alfa, solo que acá cuando entraba t, ahora va a entrar, no sé, s, pónganle, va a ser alfa en otro punto, por así decirlo, ¿sí? Beta de s va a ser alfa de, bueno, de u de s, o beta de t va a ser alfa de u de t, ¿sí? Va a ser la misma curva, pero recorrida por ahí a otra velocidad, ¿sí? O en la otra dirección. Sí, cuando tengo u de c me da a, fíjense que entonces beta de c viene a ser alfa de a, el mismo punto inicial. Y u de d me da b, beta de d viene a ser alfa de b, es el mismo punto final. Entonces, si u de c es a y u de d es b, o lo que es lo mismo, si u' es positiva, beta conserva la orientación, ¿sí? O sea, estas son la misma curva, ¿sí? Este es alfa de A, este es alfa de B. Bueno, vamos a recorrer la misma curva, por ahí a distinta velocidad, eso es lo que nos dice esto. Y si este... Sí, ahora vamos a hacer algún ejemplo. Si este es beta de C, y este es beta de D, fíjense que acá estoy recorriendo para el otro lado, porque este alfa empezaba, iba para allá, ahora beta empieza en C y recorre para el otro lado, ¿sí? Este cambia de orientación. Y si este en lugar de ser beta de D hubiera sido beta de C, y este en lugar de ser beta de C hubiera sido beta de D, empiezan y terminan en el mismo lugar, ¿sí? Y la orientación es la misma. ¿Está bien? Acá tenemos ejemplos. Ejemplo. Tenemos la circunferencia de radio 1. ¿Sí? La circunferencia de radio 1 es coseno de t, seno de t. ¿Sí? Simplemente esto. Circunferencia de radio 1. Coseno de t, seno de t. Esa sería alfa. ¿Sí? Esta es una parametrización de la circunferencia. Ahora, si yo hago beta coseno de 2t, seno de 2t, ahora lo tengo definido en 0pi. La curva en sí, la imagen, va a ser la misma, ¿sí? Los puntos, que cuando yo recorro, bueno, cuando t recorre de 0 a pi, 2t recorre de 0 a 2pi. Así que esta beta recorre todos los puntos de la circunferencia. Y los recorre en el mismo sentido, ¿no? Alfa de 0 es el 1, 0, beta de 0 es el 1, 0 también, alfa de 2pi vuelve a ser el 1, 0, o sea, dio la vuelta completa y volvió al mismo lugar. Si quieren, alfa de pi va a ser el menos 1, 0, y beta de pi sobre 2 va a ser el menos 1, 0. ¿Cómo? Tenés que ponerle que también querés hacer, no sé, con pi sobre 2 y pones 4t, ponele. También, sí, sí. Hay infinitas reparametrizaciones de la curva esta. Okay. En general, esto sería como acá agarrás y agarrar a u, que sea simplemente multiplicar por un número, ¿sí? Redefinís el intervalo CD para que te quede el mismo intervalo AB, y listo, ahí podés, esas son reparametrizaciones que lo único que cambian es la velocidad, por así decirlo. ¿Sí? Así que si acá lo querés hacer con 4t, lo haces de 0 a 2pi, si lo querés hacer con 25t, lo harás, no sé, de 0 a pi sobre 100, una cosa así. ¿Está bien? No entiendo todos los igual puntos. cuál sería la utilidad de esto. La utilidad de esto es que las curvas no están definidas, en sí la curva en sí, que sería la circunferencia, es la circunferencia. Entonces a mí me la pueden dar definida de una forma o definida de otra, ¿sí? O directamente yo puedo decir, elijo esta parametrización. Tal como estábamos definiendo hasta ahora, a uno si le dan la curva dice, bueno, si me dan la circunferencia, me dan los puntos, uno dice, el resultado final depende de qué parametrización elegí, porque literalmente está metido en la definición de la integral. Bueno, lo que me está diciendo esto es, en realidad no depende de la parametrización que elegiste, sino que depende de la curva en sí, de los puntos de la curva, excepto a lo sumo, en principio, ahora ya vimos intuitivamente que no, en principio por la dirección en la que uno lo recorre podría cambiar, ¿sí? Porque la parametrización tiene dos direcciones distintas, pero en principio la integral de línea con esto la podemos independizar de la forma en la que parametricé. Me dicen, bueno, la curva es este pedazo de algo,
y por ahí a vos se te ocurre una parametrización, por ejemplo, yo te digo integra en la circunferencia y a vos se te ocurre esta, y a mí se me ocurre esta otra, bueno, no nos tiene que dar distinto la integral de línea, nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Entonces lo que permite esto es independizarte de la forma que parametrizaste, el resultado va a ser igual, no importa cómo hayas parametrizado, ¿está bien? Ok. Bueno, otra forma de parametrizar la circunferencia sería hacer lo mismo, pero recorrerla para el otro lado, ¿sí? Coseno de t menos seno de t. Eso recorre los mismos puntos en otro sentido. Entonces, si hay alguna cosa de la función en sí que estoy integrando que dependa del sentido, si fuera un vector, debería cambiar. Ahora, para los campos escalares, no me interesa si estoy haciendo coseno de t, seno de t, o coseno de t menos seno de t. Si lo que estoy midiendo son números asociados a cada punto de la circunferencia, el resultado me va a dar igual. No importa qué parametrización haya usado, y de hecho no importa si la parametrización cambió la orientación o no, porque para los campos escalares no va a cambiar nada. Bueno, entonces, para campos escalares, uno puede elegir la parametrización que quiera de la curva, ¿sí? Para la circunferencia pueden elegir coseno de t, seno de t, o coseno de 2t, seno de 2t, o coseno de t menos seno de t también. Acá quise poner reparametrización, ¿no? Bueno, en realidad cualquier parametrización de la curva, si es más o menos regular, va a ser una reparametrización de la otra, pero acá quise poner reparametrización. Dada una curva y una reparametrización, campo escalar f continuo, ¿sí? Para que sea siempre integrable, definido sobre la curva alfa. Entonces, la integral sobre la curva alfa y la integral sobre la curva beta, si son reparametrizaciones una de la otra, da exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno en un ejercicio por ahí, en lugar de decirle, bueno, la curva viene parametrizada por esto, le dicen, bueno, parametrice usted la curva, ¿sí? Y sea una elipse, sea una curva cualquiera, parametrícela usted y haga la integral. Bueno, no importa cómo la hayan parametrizado, la integral va a dar lo mismo. Entonces, no hay que uniformizar de ninguna forma la forma de hacer parametrizaciones. Es parametrice como quiera, que la integral va a dar lo mismo. ¿Está bien? Esa es la utilidad práctica de esto, que no importa cómo haya parametrizado, mientras lo haya podido parametrizar, la integral me va a funcionar. Y me va a dar exactamente el mismo resultado. Parametrizar sería buscar alfa, ponele. Ah, exactamente. Okay. Exactamente. Nosotros, alfa de t es lo que se llama una curva ya parametrizada. Si me dan alfa, ya la tengo parametrizada. Claro. Ahora, podrían decirme, por ejemplo, un rectángulo que me lo pueden dar geométricamente. ¿Se acuerdan como un par que hicimos de Lagrange que me decían, bueno, lo que se ve en la figura? O me dicen el borde de este conjunto D. Entonces yo tengo que elegir un pedacito de curva acá, otro pedacito de curva acá y hacer yo la parametrización, como hacíamos en esos ejercicios de Lagrange. ¿Y Bueno, lo parametrizamos importante... igual que en la primera ¿Cómo? parte? ¿Se parametriza igual que en la primera parte? Parametrizar lo único que quiere decir es dar un intervalo, o varios, lo puedo parametrizar con varios pedacitos de curva también, eso no hay problema por lo que vimos la aditividad, es dar el intervalo y dar el alfa que corresponda. ¿Sí? Acá dirías, bueno, pago 4 intervalitos y en cada intervalito parametrizo un segmento recto, esto es sencillo. Para una elipse uso A coseno de t, B seno de t, para la circunferencia coseno de t y seno de t, o R coseno de t, R seno de t. ¿Sí? Parametrizar es simplemente barrer el intervalo AB y que me dé todos los puntos. ¿Está bien? Lo importante es que, como eso estaba metido directo si quieren, en nuestra definición de integral, hay que justificar de alguna forma que esa definición no depende de la parametrización. ¿Sí? Bueno, no depende porque da siempre lo mismo. Entonces, no importa cuál hayamos elegido. El teorema implica eso, que yo acabo de decir que una misma curva la puedo parametrizar de muchas formas. La definición que yo tenía de integral era la integral entre A y B de f de alfa por alfa prima, ¿no? Esta cuenta depende esencialmente de quién es alfa, no de quién es la curva solamente. Está metida en la definición del alfa. Si hay un alfa y hay un beta para la misma curva, entonces la integral dependería en principio de si acá use alfa o use beta. Me podría dar dos números distintos, la misma integral. Dado que la integral la introdujimos como el límite ese de las áreas, etcétera, no tiene que pasar eso. Tiene que dar lo mismo, sin importar quién sea alfa y quién sea beta, tiene que dar lo mismo.
Eso es lo que me dice este cambio de parametrización. ¿Sí? El teorema. El teorema me dice, no importa cuál es el alfa, cuál es el beta, el resultado está bien definido. ¿Está bien? Bueno, obviamente, cuando lo que veamos sea un vector, ahí, bueno, el sentido va a poder introducir un pequeño cambio en un menos, pero por lo demás también va a ser independiente de la parametrización. Bueno, vamos a avanzar un poco porque vengo medio lento. En la guía, como les decía, el primer ejercicio es parametrizar. Hay como 8 o 9 curvas, así que van a tener para parametrizar bastante. El segundo ejercicio es calcular longitudes. Creo que después hay alguna integral de línea de algún campo escalar. Y después, creo que a partir del ejercicio 6 o 7, hay integrales de línea de campos vectoriales. Todo lo que nosotros vimos recién, ¿sí?, era para campos escalares. Y en campos escalares dijimos, bueno, obviamente que yo estoy recorriendo el río y lo que miro es los valores que tienen las etiquetas o los postes al costado del río. Si fui para un lado o fui para el otro, me da lo mismo. Ahora, si yo cuando estoy navegando en el río lo que quiero saber es cuánta energía gasté, por ejemplo, cuánto trabajo hice, naturalmente no da lo mismo ir para un lado o para el otro en el río. En el caso extremo no da lo mismo bajar una cascada que subir una cascada. Así que cuando lo que integremos sean campos vectoriales, necesitamos introducir, ¿sí?, de alguna forma, la relación entre la dirección del campo que estoy integrando y la dirección de la curva, ¿sí?, la dirección tanto en el sentido de la tangente a la curva, como en el sentido del propio sentido en el que me estoy moviendo. Si me estoy moviendo en la misma forma que parametricé, ¿sí?, si esta es la curva y este es el campo, no da lo mismo estarme moviendo a favor de la corriente que en contra de la corriente. Si la corriente apunta para allá y yo estoy remando con la F para este lado, bueno, voy a perder energía. ¿Sí? Si voy con la corriente, voy a ganar energía. Entonces, de alguna forma hay que introducir esa dependencia entre F y la curva. ¿Sí? Acá ya la curva y F van a tener una relación que es, F es un vector, ¿sí? Bueno, F en realidad, vamos a ponerle acá alfa prima, que es la tangente, y F en principio puede ir en cualquier dirección. Pero, como les decía, no es lo mismo que justo apunte en la misma dirección que alfa prima, que justo apunte en la contraria, o que justo sea perpendicular. Todas esas cosas cambian el valor de la integral, porque la relación entre el campo y la curva ahora es vital. ¿Sí? No da lo mismo cuando tenemos un campo vectorial. Bueno, para subsumir, para resumir toda esa dependencia entre alfa prima y F, lo que hacemos es, en lugar de decir, bueno, tomo la norma y hago la norma de alfa prima, que eso ya le quita todo carácter vectorial a alfa prima, le dejo el carácter vectorial a alfa prima, ¿sí? Y yo distingo si estoy yendo a favor de la corriente, en contra de la corriente, perpendicular a la corriente, etcétera, con un producto escalar, ¿sí? Ahora voy a tener a F, fíjense que la definición, ¿sí?, es casi igual, obviamente, en principio cambia que ahora es un campo vectorial, esta F vector son 3 componentes, o n componentes, pero es F evaluado en alfa, o sea, F de x y z, o x, y, z, w, la cantidad de variables que sean, pero ahora en lugar de ser, antes era un escalar multiplicado por otro escalar, que era la norma de alfa prima, ahora va a ser el vector F, producto escalar o interno, con alfa prima, ¿sí? O sea, esto que está acá, vamos a tener alfa prima, que es la tangente, y F que estará por acá. Entonces lo que hago es proyectar a F sobre la tangente, para ver cuánto de F proyectado le ponemos acá, cuánto de F va en la propia dirección de alfa prima, ¿sí?, o en contra, ¿no? Si esto me da negativo, es que estoy nadando contra la corriente. Si me da positivo, estoy a favor. Y si me da cero, es que estaba moviéndome perpendicularmente, ¿sí? Entonces no me afecta el movimiento. Bueno, entonces, nuestra definición, ¿sí?, una vez que uno lo motiva de una forma, como nos pasó antes, lo puede transformar en definición. Nuestra definición de
integral de línea o integral curvilínea del campo vectorial f sobre la curva alfa, bueno, de nuevo, acá ya es la tercera notación que uso, de R, puede ser de R o de L, acá el nombre que le quieran poner, la integral de línea del campo, a ver si puedo borrar esto para que se vea mejor, no tiene control Z. Bueno, del campo f vectorial sobre la curva alfa, va a ser una integral de una variable, pero ahora va a ser f evaluado en alfa, esto me da algún campo vectorial de 3 componentes, de 4, de 5 o de 2. Luciano, Sí, ¿puedes poner la manito así vemos que estás señalando? sí. Ahí está. Esta integral, que es la definición, campo vectorial de f sobre la curva alfa, va a ser f evaluado en alfa, igual que antes, solo que ahora son 3 componentes, 4, las que sean. Y en lugar de hacer el producto común de números, como era multiplicarlo por la norma alfa prima, ahora me interesa este producto escalar que de alguna forma me está diciendo, bueno, cuánto proyecto de f sobre la curva, sobre alfa prima. Si alfa prima me da, si quieren, la dirección de la curva localmente, porque es la tangente. Y entonces esto me está diciendo, bueno, proyecto sobre la tangente, si esto me diera justo negativo, es que estoy yendo en la justo negativo y de norma 1 o de norma alfa prima, es que estoy yendo justo en la contraria, y por lo demás tengo, y si me da positivo, es que estoy yendo a favor, y tengo todas las posibilidades de algún ángulo en el medio. ¿Está bien? Eso barre ¿No te la queda un relación vector? vectorial. ¿Cómo? ¿No te queda un vector ahí cuando lo haces la multiplicación? No, porque este es, vamos a ver si en la siguiente tengo espacio. Acá. Vos tenés, imagínate que es en 2 variables, ¿no? F es F1, F2. ¿Sí? Cuando haces F compuesta con alfa, bueno, te queda F1 y F2, ¿no? En alfa. F1 de XY y F2 de XY. Estos son 2 variables, son 2 componentes, F1 y F2. Alfa prima va a ser X prima y prima. Entonces, cuando vos haces F por alfa prima, es el primero contra el primero, es F1 por X prima más F2 por Y prima. Y esto es un... No, pero ahora alfa es tipo, es vectorial, tiene dos componentes ahora, alfa. Claro, alfa siempre tuvo Ah, uno. sí, sí, Alfa sí. siempre tuvo uno componente. Ok, Lo que cambia ahora es que no hago la norma y hago x' cuadrado más y' cuadrado raíz. claro, Esto ya claro. no lo hago más. Ahora hago componente a componente y sumo. Ok. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Antes yo hacía esto por un lado, el alfa prima por un lado, le hacía la norma, ¿sí? El f por otro lado, hacía el producto de números y después integraba. Bueno, ahora no. Ahora hago alfa prima, hago f compuesto con alfa, hago el producto interno de estos dos. Eso combina a f con alfa vectorialmente, ¿sí? Y a eso le hago después, eso me queda una función de una variable, que es alfa, que es t, y lo integro entre a y b. ¿Está bien? Es casi la misma cuenta de antes, pero este producto interno da cuenta del carácter vectorial. ¿Sí? No es lo mismo que esté yendo a favor de alfa prima, por así decirlo, que es ir a favor de la corriente, que este producto me dé positivo, que esté yendo en contra. ¿Sí? O que esté yendo perpendicular y este producto me dé cero. ¿Sí? Ese carácter vectorial lo incorpora el producto escalar o interno. Ahí. Bueno, ¿está hecha la cuenta? Sí. Acá tengo un ejemplo que es un campo f igual menos ix, es un campo. ¿Sí? Es un lindo campo porque es un campo puramente rotacional. Esto lo vamos a ver o mañana o el lunes. No, mañana. Es un campo que rota, ¿sí? Es como una fuente de rotación, ¿sí? Un vórtice le dicen en mecánica de fluido. Y me fijo, ¿sí? ¿Cuál es la integral en una determinada curva que yo elegí, que fue esta, coseno de t, seno de t, entre 0 y 2pi, en una circunferencia. ¿Está bien? Esto se llama circulación del campo porque es la integral de una curva cerrada. Así que por ahí encuentran el nombre circulación o la integral en una curva cerrada en la guía. Significa eso, nada más que la curva es cerrada. Se le dice circulación justamente por eso, porque es como cuánta vuelta dio el campo alrededor de esta curva. Por lo demás, me dan f,
me dan alfa, es una definición lo que tengo que hacer. Volvamos para atrás para ver cuál es la definición. Hago f compuesto con alfa. F compuesto con alfa, en lugar de i, pongo seno de t. En lugar de x, pongo coseno de t. Hago alfa prima. ¿Sí? Hago alfa prima. Alfa prima me va a dar menos seno de t, coseno de t. Hago el producto escalar y lo integro. ¿Sí? Entonces, f compuesto con alfa, ¿qué me da? F compuesto con alfa me da menos seno de t, coseno de t. ¿No? Uno es menos i y el otro es x. Alfa prima me da menos, bueno, justo me da igual, ¿no? Pero en principio podría ser otra cosa. También me da menos seno de t con seno de t porque es la derivada de esto que está acá. Una vez que tengo f evaluado en alfa y alfa prima, hago el producto. Hago f compuesto con alfa por alfa prima. Producto escalar, acuérdense, es primera contra primera, menos seno de t por menos seno de t, más segunda contra segunda, coseno de t, seno de t. Este producto, bueno, justo me dio seno cuadrado más coseno cuadrado que es 1, pero en principio, al igual que antes, me va a quedar una función que depende de t. Justo en este caso lo elegí para que sea sencilla la cuenta y me dé constante, pero en principio esto es, una vez que tengo f de alfa y alfa prima, hago el producto y puede dar cualquier cosa que depende de t. ¿Sí? En general tiene que ser algo integrable, ¿no? Para que tenga sentido. Y para que lo podamos calcular tiene que ser una integral más o menos sencilla. Bueno, y entonces, fíjense que una vez que hicimos f por alfa prima y nos quedó la integral de 1 entre 0 y 2pi, el resultado es simplemente 2pi. ¿Está bien? Entonces, en términos prácticos, me dan f, me dan alfa, hago f compuesto con alfa por un lado, eso me queda un vector que depende de alfa, hago alfa prima por otro lado, eso me queda otro vector que depende de alfa, ¿sí? Este es f compuesto con alfa, este es alfa prima, hago el producto, una vez que haga ese producto va a quedar alguna función de alfa, de t, ¿sí? Si esa función es sencilla o no de integrar, bueno, dependerá del ejemplo, y que eso va a depender tanto de f como de alfa prima. A priori puede pasar cualquier cosa una vez que uno hace todo eso. Lo que es seguro es que si f era C1 y alfa también, este producto va a ser continuo y va a ser integrable, y la integral va a estar bien definida. Después, si la integral es fácil o no de calcular, dependerá del ejemplo, bueno, y dependerá de cuánto uno se acuerde de integrales de una variable. Así que mi recomendación es que si alguno tiene medio olvidado integrales de una variable, lo repasen porque de acá a fin de año vamos a trabajar todo con integrales, no solo acá, sino cuando veamos ecuaciones diferenciales también, así que si alguno no se acuerda mucho de integración, repáselo porque vamos a usar todo. Bueno, ¿qué pasa con los cambios de parametrizaciones y las integrales de campos vectoriales? ¿Sí? Bueno, lo que decíamos es, cuando yo estoy mirando números, si fui para adelante o fui para atrás, me da lo mismo. Pero si estoy remando, no me da lo mismo. El trabajo que yo hago a favor de la corriente o en contra de la corriente es totalmente distinto. ¿Sí? Si yo hago trabajo a favor de la corriente, gano energía. ¿Sí? Si hago trabajo en contra de la corriente, pierdo energía. Entonces, esta integral tiene que tener incorporado que si yo cambio la dirección de la parametrización, cambia el resultado. ¿Sí? Bueno. El resumen teórico me parece que todavía no lo subí. Esto que varias veces cito acá, que es el resumen teórico, es un resumen que tenía los resultados teóricos que podíamos tomar en los finales, etc. Lo voy a subir porque de la segunda parte no tengo apuntes así largos. Voy a subir el resumen teórico, que es donde tienen las demostraciones. Las demostraciones son optativas, en el sentido de que no las voy a tomar, pero las tienen en ese resumen, que me parece que no lo subí todavía, así que lo voy a subir. Bueno, ¿qué pasa cuando cambio de parametrización de alfa a beta con una integral de línea, pero de campo vectorial? Bueno, si el cambio de parametrización conserva la orientación, o sea, si la original iba de A o de P hasta Q por alfa y beta también iba de P hasta Q, da exactamente lo mismo. Ahora,
Si la original iba de P hasta Q y la nueva, que es beta, ¿sí? Va al revés, ¿sí? Si esta beta va de Q hasta P, recorre la misma curva, pero en el sentido contrario, saca un menos. ¿Sí? La integral cambia de signo. ¿Está bien? Entonces, integrales de línea de campo escalar no cambia de signo con ninguna parametrización, siempre es igual para cualquier parametrización. Para campos vectoriales, uno, si cambió la orientación, le tiene que poner un signo menos. Esto. En cuanto a interpretación, le podemos dar la misma que antes, que es, está bien definida la integral de línea independientemente de la parametrización, a menos de un signo, ¿sí? Donde el signo es fácil de chequear, porque uno se fija si recorrió en el mismo sentido o no, si el punto final e inicial eran iguales. Y en términos prácticos, esto introduce también una cosa práctica que es, bueno, en el caso de campo escalar es hacerlo como quieras con cualquier parametrización. Y en el caso de campo vectorial, a veces, por ahí, es más fácil hacer la cuenta con alguna parametrización y después poner un menos al final que cambiar la parametrización al principio. No sé, imagínense que uno está haciendo una curva así, tipo cicloide, ¿sí? Viene por un cacho de cicloide y vuelve por el segmento recto de acá abajo. Bueno, cacho de cicloide después veremos cómo hacerlo, pero lo que podría hacer yo es, cuando hago esta de acá abajo, ¿sí? Que va de derecha a izquierda, ¿sí? No sé si este es el 1 y este es el 0, por ahí es más fácil parametrizar esto con el segmento 0, 1, ¿sí? Que con el 1, 0, uno tiene que empezar ahí a decir, bueno, es 1 menos t, con t de 0 a 1, tiene que pensar un poquito de cómo parametrizarlo, y en cambio con el 0, 1 el segmento es t, bueno, t,0, ¿sí? Es mucho más fácil. Entonces uno puede decir, mira, la integral sobre este pedacito la hago de 0 hasta 1, o sea, de este punto hasta este otro, y después le meto un menos, ¿sí? Porque es más fácil para mí parametrizar t,0 que 1 menos t, t, o sea, que 1 menos t,0, que puede ser más difícil. Entonces, esto también nos da una cosa práctica que es, bueno, hacerlo en el sentido que quieras, la cuenta, y después fíjate, si te lo pedían para un lado, bueno, si la hiciste con la misma orientación, déjala así. Si la hiciste con la orientación contraria, ponle un menos. ¿Está bien? Bueno, con esto tenemos, básicamente lo de hoy es la definición de campos escalares y campos vectoriales. Con esto de la guía pueden empezar ya, no me acuerdo en qué lugar empiezan los campos vectoriales, pero en principio tenemos casi todo de definición. O sea, todo lo que se puede hacer por definición se puede hacer. Lo que quiero ver mañana es introducir unos operadores que se relacionan con el gradiente o con el operador nabla, con el símbolo nabla. Y si hay tiempo, empezar ya con campos conservativos, y si no, el campo conservativo es la semana que viene. Pero por ahora, todo lo que sea definición es definición. Se fijan si es campo vectorial o escalar, ¿sí? Una vez que tienen el campo y la parametrización de la curva, bueno, usan la definición y calculan. La guía empieza con varias parametrizaciones, así que yo calculo que mañana van a empezar con Marilí a practicar el ejercicio 1, que son parametrizaciones, porque, bueno, no solo en esta guía, sino sobre todo en la última guía, bueno, en la anteúltima hora, que es la de teoremas, vamos a usar bastante parametrizar y hacer integrales de línea, así que conviene acostumbrarse bastante a hacer muchas parametrizaciones. Pero por lo demás, todo lo que sea definición, integral de línea, campo escalar, campo vectorial o longitud de curvas, ya lo pueden hacer. Así que creo que hasta el ejercicio 6 o 7 de la guía pueden hacer. Mañana van a empezar a full con parametrizaciones, con Marilí y con Estela. De nada, nos vemos mañana y